Matemáticas en la comunicación. Vídeo 5.10. Esteganografía. Como en todos los vídeos de esta tanda, nos interesamos por las comunicaciones seguras. Antonio y Berta quieren comunicarse de manera segura frente a terceros. Para ello, disponen de la criptografía de la que ya hemos hablado en los vídeos anteriores. Notemos que se oculta el sentido de la información que se transmite, pero no la información misma, la información cifrada, que es visible para terceros. Así que esos terceros saben que existe esa comunicación secreta y pueden evaluar no su sentido, pero sí su tráfico, quién escribió a quién, cuándo y cuántas veces. Otra alternativa es la esteganografía, que es el objeto de este vídeo. Con ella se oculta no solo el sentido, sino la propia información transmitida. Es decir, se oculta el hecho mismo de que está existiendo una comunicación secreta. Se dice que la criptografía protege la información, mientras que la esteganografía protege la comunicación y a los comunicantes. Formalmente, la esteganografía es la ciencia de transmitir mensajes de manera que nadie pueda detectar la existencia de esa comunicación. Y claro, se utiliza cuando se desea mantener en secreto no solo los mensajes que se intercambian, sino el hecho mismo de que dos personas se están comunicando algo en secreto. ¿Cómo se consigue esto? Ocultando los mensajes en objetos aparentemente inocuos, las cubiertas. Una cubierta puede ser cualquier cosa que se nos ocurra, que no despierte sospechas y que permita esconder dentro de ella un mensaje secreto. De hecho, la palabra esteganografía significa literalmente escritura encubierta. Como decimos, la criptografía protege la información, la esteganografía protege a los comunicantes. La esteganografía es tan antigua como la criptografía. Vamos a comenzar viendo algunos métodos históricos que nos den una idea clara de sobre qué estamos hablando. ¿Dónde podemos esconder un mensaje secreto? En cualquier sitio que se nos ocurra, y de la manera que se nos ocurra, no hay límites. Por eso, durante mucho tiempo, la esteganografía fue esencialmente no una ciencia sistematizada, sino una colección de trucos astutos. En esta imagen, los puntos y las rayas en la cara ocultan un mensaje escrito en Morse. Otro ejemplo muy conocido son los acrósticos. En un texto, las letras que ocupan unas ciertas posiciones forman el mensaje secreto. El resto del texto es solo relleno. Por ejemplo, las primeras letras de cada línea. Aquí tenemos el poema inicial del Calisto y Melibea, que almacena el nombre de su autor, Fernando de Rojas. Y otro ejemplo, igual de bien conocido, son las tintas invisibles, con las que se escribe en los espacios vacíos de un texto. Sorprendentemente, aún hay optimistas que lo siguen usando con ficheros de computadora, con editores de texto, escribiendo partes secretas con tinta blanca. Así que durante mucho tiempo la esteganografía fue una alternativa a la criptografía. Hoy está considerada como complemento de ella. Naturalmente, los mensajes que se esconden pueden ir también cifrados y de hecho así se hace. Por otro lado, la esteganografía está menos desarrollada que la criptografía, ya que solo hace unas décadas que ha comenzado a estudiarse. En la actualidad, la esteganografía se ha formalizado porque se usa una cubierta universal, que es un fichero de computadora. Esencialmente del tipo multimedia, imagen, vídeo, audio. Estos ficheros se pueden modificar para esconder información en ellos y siguen funcionando. Además, suelen ser grandes, con lo que forman unas cubiertas ideales. A este tipo de esteganografía digital nos referimos en el resto del vídeo. Así pues, necesitamos una cubierta para esconder el mensaje secreto. ¿De dónde la sacamos? A veces se crea a partir de ese mensaje. Un ejemplo sencillo de esto es el programa Spammimic, que puede encontrarse en el Internet. Se crea un texto que esconde el mensaje, en este caso con la apariencia de una factura. Hay muchas más posibilidades. Los números, los precios, almacenan un mensaje, matemáticas de la comunicación. Sin embargo, lo más habitual es utilizar un fichero que ya exista, una imagen o un audio. El caso más simple y más conocido es el de una imagen BMP y nos referimos a él para explicar el proceso. Recordemos cómo se almacena una imagen BMP, de mapa de bits.
La imagen se descompone en 3 copias en los canales rojo, verde y azul, el esquema RGB, y se obtiene por superposición de esas 3 copias. En cada uno de esos canales, la imagen se divide en pequeños cuadrados o píxeles, la que acabamos de ver en 1028 por 750. Y en cada uno de los píxeles de cada canal se mide su luminancia en una escala de 256 niveles, 0 mínima a 255 máxima. Esa luminancia se almacena mediante un byte, 8 bits. Las 3 luminancias del píxel son sus coordenadas RGB y la imagen completa se almacena como las coordenadas de todos sus píxeles, recorridos de izquierda a derecha, de abajo a arriba. Aquí lo tenemos, con las coordenadas de un píxel, 105, 131, 77. Como decimos, esas coordenadas se escriben en base 2 con 8 bits y se almacenan. En cada uno de los 3 números, el último bit de la derecha es su bit menos significativo. Cambiándolo, solo cambiamos la coordenada correspondiente una unidad, aumentándola o disminuyéndola. Pues bien, la esteganografía de bit menos significativo, LSB en inglés, esconde la información en una imagen sustituyendo los bits menos significativos de sus píxeles por bits del mensaje secreto. Se elige un canal, se eligen unos píxeles de la imagen y se van borrando sus bits menos significativos y poniendo en su lugar bits del mensaje secreto. Aquí tenemos un ejemplo. Insertamos un ratón en un gato. Como los cambios son muy ligeros, una unidad arriba o abajo en la luminancia, la imagen resultante es difícil de distinguir de la original. En Internet pueden encontrarse multitud de programas que hacen este proceso. La mayoría de los gratuitos, bastante mal. Comienzan a sustituir por el primer píxel de la imagen y de ahí en adelante con todos los píxeles hasta donde haga falta. Es obvio que esconder algo siempre en el mismo sitio y siempre de la misma manera no es demasiado buena idea. ¿Cómo puede hacerse mejor? En primer lugar, no todos los píxeles son adecuados para esconder información. Si queremos hacerlo mejor, debemos usar una regla de selección que nos permita escoger los adecuados. ¿Cuáles y cuánto modificamos cada uno? Un cambio en una zona lisa de la imagen se detecta rápidamente. Los cambios deben hacerse en zonas donde los píxeles están variando de color, para que los enmascaren. Por ejemplo, en los bordes de las figuras. Aquí lo vemos. Una zona lisa prohibida. Una zona con variaciones permitida. Para discriminar estas zonas buenas de las malas, evaluamos la diferencia de un píxel con sus vecinos, en términos de sus coordenadas, y solo permitimos cambios en los píxeles en los que esa diferencia pasa de un cierto umbral. Y además, procuramos distribuir los cambios por toda la imagen. La recorremos mediante una curva que vaya pasando un poco por todas partes y vamos tomando los píxeles adecuados sobre esa curva. De esta manera, los cambios que produce la inserción son más uniformes y más difíciles de detectar. Este es el proceso. Pues lo mismo que hemos dicho sobre una imagen BMP, puede hacerse con otros formatos de imagen y con audios, con vídeos, etc. Pero esto no es todo. ¿Podemos hacer más eficiente el proceso de inserción? ¿Más difícil de detectar? Claro que sí, reduciendo el número de cambios en la imagen. Para ello se usan códigos correctores de errores. Vamos a verlo brevemente. Así que queremos insertar mucha información en la imagen haciendo pocos cambios en ella. Así será más difícil detectarlos. Es decir, queremos aumentar su eficacia, cociente entre la cantidad de bits introducidos y la cantidad de cambios realizados. Como decimos, para ello usamos códigos correctores de errores. ¿Por qué? Un código corrector y un sistema esteganográfico tienen propósitos opuestos. En un caso se trata de detectar y corregir errores, en el otro de introducirlos deliberadamente para con ellos almacenar información. Pero en ambos casos se trata de trabajar con errores, con el mismo objeto, y las técnicas de un campo pueden usarse en el otro. No vamos a especificar rigurosamente la relación entre códigos y estegosistemas, sería demasiado técnico,
En lugar de esto, vamos a ver un ejemplo, con un código particular, el de Hamming. El código de Hamming 7.4 ya lo hemos tratado en vídeos anteriores, en el 3.3 y en el 3.8. Permite codificar 4 bits de información por 7 bits de código, de manera que pueda corregirse un error en uno de estos 7 bits. Vamos a recordar lo que necesitamos de él. El código de Hamming tiene esta matriz de control. Notemos que sus columnas son las escrituras en base 2 de los enteros 1, 2 hasta 7. Por tanto, son todos los vectores no nulos con 3 coordenadas. El síndrome de un vector x de 7 coordenadas es el producto de multiplicar la matriz de control por el vector, como columna a la derecha. Por tanto, es un vector con 3 coordenadas. Por ejemplo, el síndrome de este, 1, 0, 1, 0, 1, lo multiplicamos y obtenemos el síndrome, 0, 0, 0. Llamemos h0 al vector todo ceros, de 3 coordenadas, y h1, h2 hasta h7 a las columnas de la matriz. Estos son todos los vectores posibles con 3 coordenadas. Y llamemos e0 al vector 0 de 7 coordenadas, y e1, e2 hasta e7 a los vectores de la base canónica también con 7 coordenadas. Es decir, e1 tiene un 1 en la primera coordenada y todos los demás ceros, e2 tiene un 1 en la segunda coordenada y todos los demás ceros, y así sucesivamente. Se verifica que el síndrome de E sub i es precisamente h sub i. Claro, porque multiplicamos la iésima columna de la matriz por 1 y las restantes por 0. Como los h son todos los vectores posibles de 3 coordenadas, concluimos que cualquier vector de 3 coordenadas es el síndrome de alguno de los E sub i. El resultado fundamental que necesitamos es este. Dados dos vectores cualesquiera, x de 7 coordenadas y h de 3 coordenadas, siempre podemos modificar un poquito x, cambiarle una coordenada como mucho, de manera que ese vector ligeramente alterado, le llamamos x', tenga síndrome justamente h. La razón es muy simple. H menos s de x será un cierto h sub i, ya que los h sub i son todos los vectores posibles, y por tanto será el síndrome de E sub i, con lo que baste cambiar la iésima coordenada de x. Por ejemplo, el vector 1, 0, 1, 0, 1, vimos antes que tenía síndrome 0, 0, 0. Si el síndrome que queremos es el 0, 1, 1, basta cambiar la tercera coordenada para obtenerlo. Notemos que 0, 1, 1 es la escritura binaria de 3. Usando este hecho, podemos ocultar, insertar 3 bits de información secreta en un vector de cubierta x de 7 bits, cambiándolo más una de sus coordenadas. Para ello, calculamos el vector x' parecido a x y que tiene por síndrome la información secreta h y se lo enviamos al receptor. El receptor calcula el síndrome de ese x' que ha recibido y recupera la información oculta en él. ¿Cómo aplicamos todo esto a una imagen? De la manera evidente. Queremos insertar la información secreta m en una imagen de cubierta I. Con la regla de selección, seleccionamos los píxeles de la imagen en los que vamos a esconder información. Tomamos sus bits menos significativos y tenemos una secuencia X que troceamos en vectores de 7 bits. En cada uno de ellos, con el procedimiento anterior, insertamos 3 bits de mensaje secreto, cambiando una coordenada como mucho. Y hacemos esto hasta que hayamos insertado toda la información secreta. En ese momento habremos obtenido una secuencia de cubierta modificada x'. Finalmente, trasladamos los cambios que hay en esa secuencia modificada a los píxeles correspondientes de la imagen. Esa es la imagen modificada que se envía al receptor. Este receptor, como también conoce la regla de selección con la que se eligieron los píxeles donde se inserta la información, toma sus bits menos significativos, los agrupa de 7 en 7 y calcula sus síndromes, y deduce el mensaje secreto. Y eso es todo. Notemos que de esta manera, cada cambio en un píxel ha permitido insertar 3 bits de mensaje. Antes, con el LSB normal,
Cada cambio permitía insertar solo un bit. Así que hemos dividido entre 3 la cantidad de píxeles alterados en la imagen, haciendo más difícil la detección, o equivalentemente aumentando la eficacia. Este ecosistema, basado en códigos de Hamming, existe, se usa y recibe el nombre de F5. Y hasta aquí llegamos en este vídeo. Esperamos que haya resultado interesante y hasta el próximo.